A partir de 1992, una vez promulgada la reforma del artículo 27 constitucional, el gobierno mexicano dio un notable giro en materia de política rural que implicó que a la desincorporación y desmantelamiento de infinidad de organismos públicos dedicados al fomento del desarrollo rural. Acordémonos que en aquella época desapareció la CONASUPO, desapareció Fertimex, desapareció Acerca, desapareció Pronace, la Productora Nacional de Semillas, Banrural, para dar paso a lo que se llamó el crédito a la palabra. Se sumó a ese desmontaje de las estructuras económicas campesinas de primero, segundo y tercer nivel, uniones de ejidos y de comunidades, sociedades de producción rural, uniones de sociedades de producción rural, asociaciones rurales de interés colectivo, que aglutinaban a numerosos ejidos y comunidades a los que se había orientado hacia la consecución de un proyecto concreto de desarrollo sustentado teóricamente en la apropiación del proceso productivo agropecuario, mismo que quedó trunco en el camino de la política, con el cambio de la política. La creación del celebérrimo Programa Nacional de Solidaridad, la transformación de la Secretaría de Programación y Presupuesto en Secretaría de Desarrollo Social y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, formaron parte de la estrategia que consumó la reorientación de las políticas públicas, la cual ya no consideró a las organizaciones económicas campesinas como actores centrales del desarrollo y sujetos preferentes de los programas y acciones estatales. A partir de ahí, los recursos destinados al campo dejaron de canalizarse a través de estas para usar como conducto los fondos de solidaridad regionales, estatales, municipales y comunitarios. Como consecuencia, la amplia red organizativa construida con un gran esfuerzo durante las 2 décadas anteriores se desplomó abruptamente. Con ello quedó palmariamente claro que la modificación del régimen legal de los ejidos y comunidades no tuvo la intención de adecuar su papel en función de las necesidades de la apropiación del proceso productivo, sino la de acondicionar su marco jurídico para la incorporación de las superficies ejidales y comunales a los mercados inmobiliarios. Desde entonces los ejidos y comunidades andan a la deriva y sin proyecto de ninguna especie que los estimule a organizarse, ni oferta institucional que les convoque a recuperar la fe en sus estructuras organizativas, con lo cual el asociacionismo agrario perdió gran parte de su sentido. Semejante situación se tornó alarmante, ya que no se puede pasar por alto que la propiedad ejidal y comunal sigue cubriendo cerca del 50% del territorio nacional y que los núcleos agrarios albergan a casi 1/4 parte de la población, de suerte que el futuro del campo continúa indisolublemente ligado al futuro de los ejidos y a sus comunidades. Tampoco se puede dejar pasar por alto que la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional desencadenaron un intenso proceso de desamortización agraria, a cuya luz los ejidos y comunidades dejaron de ser contemplados como unidades económicas de producción y consumo para ser vistos como objetos de mercado de tierras, enfoque que se tradujo en su desarticulación interna y en la desconstrucción gradual de su comunalidad e integración económica. De hecho, los programas oficiales de regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, Procede, Prosecon y FANAR, tuvieron como propósito principal acondicionar su régimen jurídico para facilitar su incorporación al comercio y a su circulación en los mercados inmobiliarios, lo cual les avisó inexorablemente un triste y fatal destino, porque como se sabe, a los mercados el pez grande siempre se come al chico. Lo anterior resulta mayormente cierto si en los corredores mercantiles inmobiliarios
campea un desorden generalizado que propicia la corrupción, los atropellos y los despojos que han venido sucediendo, en los que las autoridades competentes agrarias, ambientales y penales actúan en el menor de los casos como convidados de piedra. No sería objetivo negar que en el proceso de desamortización de la propiedad social, detonada en 1992, predomina la anarquía y la falta de planeación, a tal grado que su avance se ha convertido en una de las principales causas de la depredación del territorio nacional, dejando impune la transferencia irregular de la propiedad ejidal y comunal sin que el Estado haga algo al respecto. Por otro lado, también es un hecho igualmente cierto que la modificación al régimen de propiedad ejidal y comunal, acaecida en 1992, repercutió de manera negativa en el seno de los núcleos agrarios, habiéndose provocado, en muchos casos, la desarticulación de su vida interna y el desmantelamiento de su tejido social, situación que ha minado su capacidad retentiva de la población y generado altos niveles de expulsión, despoblamiento y desarraigo, exigiéndose en su obstáculo a superar para la eficaz implementación de acciones organizativas. No obstante, a cerca de 3 décadas de las reformas, el Estado mexicano se ha comportado de manera por demás indolente y tomado las cosas prácticamente a la ligera, sin reparar en la ingente necesidad de ofrecer a los núcleos agrarios una salida que represente una verdadera alternativa de desarrollo y los aliente a organizarse con sentido productivo, dejándolos literalmente abandonados a su suerte. En esta materia desapareció casi por completo la gobernanza y lo que se había avanzado en el terreno de la participación concertada se diluyó en el camino. Hoy por eso estamos planteando en este marco la presentación de esta iniciativa que propone enmendar el texto vigente del párrafo 4 de la fracción séptima del artículo 27 de nuestra Constitución para suprimir la conversión al pleno dominio, texto que actualmente expresa lo siguiente: la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras, y tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio pleno sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevé la ley. Eso es lo que se planteó cuando se hizo la reforma del 27 constitucional, cuando se planteó que en México solo había 2 regímenes de propiedad, el de propiedad privada y el de propiedad pública, y desapareció el régimen de propiedad social, prácticamente tratando al ejido y a la comunidad indígena como propiedad privada de la tierra. Por eso planteamos que en esta reforma ese texto debe de cambiar y de modificarse hacia lo siguiente: la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros, para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras, y tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Aquí se planteó esta posibilidad de asociarse con terceros, pasando sus tierras al dominio pleno
para en el fondo privatizarlas y entregarlas a un tercero que no tenga nada que ver con la población ejidal. Estamos buscando defender la propiedad social de la tierra. Estamos buscando y dando la lucha como parte de esta conmemoración, ahora el 8 de agosto, de un año más del natalicio de nuestro general Emiliano Zapata, dando la lucha por la defensa del ejido y de la comunidad indígena, por la defensa de la propiedad social de la tierra, que en México es parte fundamental de la posibilidad de que nuestros pueblos indígenas y de que nuestras comunidades rurales vivan con dignidad y tengan la posibilidad de salir adelante. Por eso planteamos esta reforma ante el Pleno del Senado de la República, para que se valore y en su momento sea aprobada, para que tengamos un marco constitucional nuevo que permita defender realmente al ejido y a la comunidad y evitar el saqueo, el atropello, la anarquía y el despojo que ha dominado sobre la propiedad social de la tierra, sobre los ejidos y las comunidades del país. No más mercado de tierras a costa de los ejidatarios, de los ejidos y de las comunidades indígenas del país. Defender la propiedad social de la tierra es defender a los ejidos y a las comunidades y a los núcleos agrarios de México. Muchas gracias. ¿Algunos de nuestros compañeros de los medios que tengan alguna pregunta? Senador, le pregunta Félix Muñiz. ¿Qué tal, senador? Buena tarde. En resumen, el campo es un desastre. Los programas de Sembrando Vida y todos estos que han supuestamente incrementado no han funcionado. No sé si eso pudiera ayudar un poco. Y rumbo a elaborar el presupuesto, se tendría en esa reforma que destinar también un subsidio a lo que tú llamas defender la propiedad social de las tierras. Nosotros planteamos que hay que dar un reconocimiento, reconocer como sujeto de derecho la propiedad social de la tierra y no obligar al ejido y a la comunidad que sea reconocido el derecho cuando se convierte en propiedad privada a través del dominio pleno, y que entonces al convertirla en propiedad privada ya te hace sujeto de créditos, de apoyos y de programas gubernamentales. Hoy eso prácticamente no existe, porque la propiedad social de la tierra no está sustentada en el marco constitucional. Pues lo que planteamos es hacer estas reformas para lograr eso que planteamos. Ahora, los programas como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, son buenos, pero son insuficientes. Mientras no haya créditos, no haya palancas que impulsen la tarea productiva y organizativa en el campo mexicano, no se puede hacer el cambio en el campo, no se puede cambiar la condición de pobreza que se vive en el campo solo con políticas asistenciales. Se requieren políticas de fomento productivo y de fomento organizativo para poderlo lograr. Nosotros los campesinos, la gente que vive en el campo del país, no quiere limosnas, no quiere subsidios, quiere condiciones para producir, para buscar, para construir comercios justos y para tener condiciones para vivir con dignidad a partir del esfuerzo de su trabajo. Nada más para que me precises, esta cuestión de la propiedad social, en la reforma quisieras que se les den las mismas garantías que el que tiene una propiedad privada de tierras para poder... Así había sido, hasta la reforma del 92, porque el Estado mexicano actuaba como garante, el que garantizaba las obligaciones que pudieran contraer los ejidos y las comunidades. Quien garantizaba era el Estado mexicano. Pero la otra es reconocer plenamente al ejido y a la comunidad, y que el ejido como propiedad social de la tierra, y como propiedad social de la tierra que tuviera el mismo derecho que la propiedad privada. Y ya en otro tema, parece ser que está incontenible el precio de la tortilla. No sé qué se va a poder hacer o se va a dejar libre el precio hasta donde tope. Bueno, acaba de subir porque acaba de subir un peso, 1.50 el kilo de harina de maíz,
de Maseca y de Minsa. Lo que necesitamos, que no tiene explicación, porque ellos compraron el maíz el año pasado a 4 pesos, 3.50, 4.20, y venden su harina de maíz en 16, 17 pesos. Por eso la tortilla va para arriba. Si tú compras la harina de maíz en 16, 17 pesos, pues la tortilla te va a costar 22, 25 pesos. Pero no hay quien controle eso, o sea, se va al libre mercado, pues. Se va a libre mercado porque ha faltado un proceso de regularización y hay que parar el abuso de los industriales, ¿no? Porque no es posible que compren el maíz a 4 pesos y que vendan la harina de maíz a 16. O sea, al final son ellos los que están ganando, castigando al productor primario. En el caso, por poner un ejemplo, en el caso de la ley de la caña de azúcar sustentable, el 60% del azúcar que se vende en el país, el 60% del precio en que se vende el azúcar en el país, va a dar al productor primario. O sea, lo que te cuesta 1 kilo de azúcar, el 60% de lo que tú compras 1 kilo de azúcar, eso va al productor primario. Eso no pasa en el maíz, ni pasa en la leche. Cuando la leche está a 20 pesos en los anaqueles, y se la pagan al productor primario a 6 pesos, 6.50. Eso es lo que ya no puede ser permitido. Pero que entonces sigan abusando. ¿La Secretaría de Economía o quién es la que tendría que intervenir ahí? La Secretaría de Economía y SADER, que tiene que ver por el tema del campo. Gracias, senador. Hola, senador, buenas tardes. Pareciera ser que se han hecho proyectos muy importantes y usted ha sido convocado la semana pasada tuvo dos conversatorios, uno con los de pesca y finalmente ahora el campo, y de las dos siempre son afectados los pesqueros o los campesinos. Finalmente su voz se escucha en muchas partes. ¿Quién es el que verdaderamente tiene que definir para poder apoyar al campo y a los pesqueros? ¿Cómo le vamos a hacer? Y si su voz se escucha realmente hasta Los Pinos. Bueno, nos preocupa que uno de los temas principales que se trató en la reunión sobre la pesca fue el tema del camarón, el embargo del camarón, la veda de camarón, impuesta por el gobierno norteamericano para dejar de comprar a México el camarón del país. Inicialmente se referían al camarón de alta mar, pero como no hay un proceso de trazabilidad, de que tú puedas diferenciar cuál es el camarón de alta mar y cuál es el camarón ribereño, el único que realmente queda libre para poderse vender a Estados Unidos es el camarón de la acuacultura. Pero se sanciona tanto al camarón de alta mar como al camarón ribereño porque no hay forma de distinguirlo. Entonces, a pesar de que se planteó como un problema de urgente resolución y de atención por parte de CONAPESCA y de INAPESCA, hasta ahora no tenemos solución, no tenemos una respuesta del gobierno. Ellos están planteando esperarnos a que empiece la zafra camaronera, que empieza la primera semana de septiembre. Esto significaría que hasta mediados de Pero ni de los septiembre, permisos han liberado. Generalmente la gente ya tiene sus concesiones, sus permisos. Nada más hay que esperar que se dé la autorización para que se empiece la zafra. Y la zafra camaronera empieza la primera semana de septiembre. El problema que se presenta es que si no tienen abierto el mercado y están esperando que hasta mediados de septiembre empiece a dialogarse con el gobierno norteamericano, se tardará un mes mientras se acuerda y vienen las inspecciones para que se levante el embargo. Esto significaría que hasta finales de octubre, principios de noviembre, se estaría levantando el embargo, cuando las principales semanas para los productores, para los pescadores ribereños de pesca, son los primeros 15 días o el primer mes. Es cuando mejor les va. Pero si la frontera está cerrada, el precio del camarón se va a caer. Y esa caída va a perjudicar a más de 200,000
pescadores ribereños que tenemos en el país. ¿Cuál sería ahorita entonces la alternativa urgente? Estamos a hacerle un llamado al gobierno federal, sobre todo a Conapesca y a Inepesca y a SADER, que son los responsables del sector, que atiendan este planteamiento y que se instale en forma inmediata una mesa de diálogo en Washington para negociar este tema del embargo al camarón mexicano por parte de las autoridades sanitarias de Estados Unidos. ¿Cuándo? Porque estuvo aquí presente el... Pues no han hecho nada. Fue el director de Inapesca de Estados Unidos a tomarse un café, no resolvió nada. Tache. Gracias, senador. Muchas gracias. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buena tarde. Hace 2 semanas, si no me recuerdo, tocaba el tema de la tortilla, que ya le comentaba mi compañero de hace un momento. Sin embargo, es muy importante porque aquí en la zona central del país pues, ha subido demasiado, como dijo él, pero el tema incluso lo comentó el presidente de la República en una conferencia matutina, pero no ha pasado de ahí. Si es que ha habido ya alguna reunión con la gente de Profeco, que es la que directamente tiene que ver el precio, o qué es lo que nos puede comentar, senador. Gracias. Hay que verlo con Profeco y hay que verlo con economía, porque no nada más es Profeco, el problema es el tema de cómo logras bajar el precio de la harina de maíz y cómo logras dejar de que abusen los industriales harineros, que son los responsables de esta alza en la tortilla, y cómo logras que los tortilleros establezcan mecanismos directos para compra de maíz directamente a los productores y que eso permita que haya un buen precio para la tortilla. O sea, en vez de que compren harina, que compren maíz y que compren maíz directamente a los productores. Ahorita el maíz en México se está pagando a 6,000 pesos la tonelada. Entonces, si los tortilleros compran a 6,000 pesos la tonelada, ponle que por los gastos de transporte pueda subir a 7 pesos. La tortilla bien se puede estar vendiendo en 10 pesos, 12 pesos. Pero es un robo lo que está pasando. Perfecto. Gracias, senador. Ya no tenemos más preguntas registradas, señor senador. Muchas gracias.